Muy buenas noches. Saludarles en el nombre del Señor. Ha sido un gozo compartir con ustedes en estas noches la palabra del Señor e intentar animarles a ver el Antiguo Testamento, pero con los ojos del Nuevo Testamento. Así que si ustedes comienzan a leer el Antiguo Testamento y comienzan a profundizar y echarle ganas en ese estudio, pues el Señor ha de ser glorificado y también ustedes han de ser muy beneficiados. Así que me gozo mucho por lo que han venido. Vamos a seguir en esta noche con nuestro estudio en el Antiguo Testamento. Vamos a ir a Génesis capítulo 3. Vamos a dar lectura al versículo 15. Génesis 3:15. Vamos a leer y luego vamos a estar orando, pidiendo que el Señor pueda guiarnos y ayudarnos. Dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Vamos a orar. Bendito Padre eterno, te damos gracias, oh Señor, en esta noche por este tiempo que nos concedes en tu gracia para abrir tu palabra, el Antiguo Testamento, y Señor, seguir disfrutando y gozando del Evangelio. Padre bendito, te suplicamos que tu Espíritu Santo pueda abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento, para que veamos las maravillas de tu ley. Pero también, Señor, danos la fuerza física para escuchar tu palabra. Este tiempo, Señor, encomendamos en tus manos de principio a fin, en ese nombre precioso de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hemos hablado acerca de lo que es el pacto de obras. El domingo por la noche. Hoy vamos a considerar esa promesa de salvación que encontramos en ese pasaje que hemos leído y cómo ésta se desarrolla a través de todo el Antiguo Testamento. Algunos puntos que son muy importantes considerar para seguir adelante. Hemos hablado de Dios como ese creador, pero hemos dicho que no solamente es creador, ¿verdad? Él es el sustentador, Él es el gobernador, Él es el juez. Y hay al principio de la historia humana, Dios había creado al hombre y también a la mujer a su imagen y semejanza. Y Dios entró con él en una relación pactual y le prometió vida bajo la condición de una obediencia perfecta. El hombre fue creado por Dios y estaba en un estado, y vamos a decir que estaba en un estado de amistad. En otras palabras, el hombre era amigo de Dios, ¿no? Y Dios
era amigo de él. Esa era la relación. Y había una perfecta armonía entre Dios y el hombre y Dios. Desde el momento que el hombre cae en el pecado, para este lado, este estado de amistad entre Dios y el hombre cambia completamente, ¿verdad? A partir de la caída para este lado, toda la raza humana ya no está en amistad con Dios. ¿Qué palabra vamos a poner aquí? Exactamente. Enemigo. El hombre es enemigo de Dios. Pero hay un asunto más. Es enemigo de Dios, pero al mismo tiempo es amigo. Pero amigo de quién será? ¿De quién será? ¿Amigo de quién es? De Satanás, del diablo en realidad. Esa es la condición del hombre. Es enemigo de Dios y viene a ser amigo del diablo, ¿verdad? Esa es la condición del hombre. O sea, pasó a ser amigo de Satanás. Para esto hubo un proceso, y ese es el proceso de la tentación. No vamos a entrar en los detalles de esto, pero en resumen, en un sentido, el hombre estaba en pacto con Dios, ahora está en pacto con Satanás. Esa es la relación del hombre con el enemigo en realidad. O sea, se convierte en amigo del diablo y es enemigo de Dios. Ahora, la pregunta clave es esta. ¿Cómo Dios ahora va a tratar con su enemigo? Recuerden que el tema unificador de la Biblia o la estructura temática de la Biblia es el reino de Dios. Ahora, ¿cómo ese rey va a tratar con su enemigo? ¿Cómo va a tratar? ¿Cómo debería tratar un rey a un enemigo que es rebelde, terco, contumaz? A un enemigo que no quiere someterse, ni puede someterse. ¿Cómo debería tratar un rey? Hermano Vladi, ¿qué tendría que hacer un rey a un enemigo suyo que no quiere someterse? Exactamente, hacerlo desaparecer. Simplemente hacerlo desaparecer. ¿Verdad? Eso tendría que hacer. Invadirla, destruirlo completamente. Así debería hacerlo. ¿Verdad? Pero ¿cómo Dios ahora de aquí en adelante va a tratar a sus enemigos? Entonces nosotros encontramos algo espectacular en Génesis capítulo 3, versículo 15. Dios sabía que el hombre caería en el pecado. ¿Sabía eso? Sabía. ¿Lo permitió? Sí lo permitió. En última instancia, ¿por qué Dios permitió que el hombre caiga en el pecado? ¿Ya? Cristian, ¿por qué Dios permitió que el hombre caiga en el último análisis? Exactamente, el punto es la gloria de Dios, para manifestar su gloria básicamente. Hay muchos detalles ahí que uno se pregunta,
y no encuentra respuesta. Pero entender que Dios hace todas las cosas para su gloria, eso nos basta. Así que, en un sentido, a partir de la caída para este lado, nosotros podemos ver también las maravillas de los atributos de Dios. Hemos visto hasta antes la caída, muchos atributos de Dios se pueden ver, pero a partir de este momento también nosotros vemos, por ejemplo, el amor incondicional de Dios, su gracia, su misericordia de este Rey todopoderoso. Y es algo increíble. Así que, ¿cómo Dios ha de tratar con sus enemigos? Hay dos cosas. A partir de aquí para este lado, Dios puede tratar, digamos, a sus enemigos, por un lado, con justicia, pero también misericordia. ¿Qué es justicia? Dar a una persona lo que merece, exactamente. Misericordia, no dar lo que merece, exactamente. Y nosotros lo que podemos ver a partir de la caída para este lado es la misericordia de Dios. Es la gracia de Dios. Misericordia y gracia, en un sentido. Toda la historia de Génesis capítulo 3 para adelante, desde la caída para este lado, en la Biblia, es la historia de la gracia de Dios. Es la historia de la misericordia de Dios. Es la historia del amor incondicional de Dios. Es la historia de la bondad de Dios. Es la historia de la paciencia de Dios. En la Biblia, desde Génesis capítulo 3, desde la caída para este lado. Y esa misericordia nosotros podemos ver en lo que en teología se conoce como el pacto de gracia. Vamos a hablar un poquito de esto ahora. ¿Alguien tiene por ahí papel? Gracias, querido hermano. Así que vamos a ver este asunto. Pacto de gracia. Pacto de gracia. Este asunto es muy importante, este tema es muy importante. Les dije que desde la caída para este lado es una historia de la gracia de Dios. Es una historia de su misericordia. Es una historia de ese maravilloso amor de Dios en realidad. Así que, ¿cómo Dios va a tratar con sus criaturas que ahora se han convertido en sus enemigos? Y no son unos enemigos, digamos, pasivos. El hombre no es un enemigo pasivo de Dios, es un enemigo activo de Dios. En otras palabras, es un enemigo que odia a Dios. Eso es lo que mucha gente no entiende. Piensan que aman a Dios, pero no es así. Es un enemigo que aborrece y odia a Dios. En ese estado se encuentra la raza humana a partir de la caída para este lado. Así que, ¿cuál es el plan de Dios? ¿Cómo Dios trata con los pecadores? Y hemos dicho, con gracia. Esto lo decimos también por una razón. Algunos piensan que Dios no trata con gracia, sino que Dios trata de diferentes
maneras con el fin de salvarlo al hombre. Y como que provee muchas maneras de ser salvo. Algunos dicen lo siguiente. Vamos a un poco aquí, digamos, graficar la historia. Esto continuamos y llegamos a la cruz de Cristo y así sucesivamente. Algunos dicen que durante ese tiempo, después de la caída, durante el periodo del Antiguo Testamento, Dios trata al hombre de muchas maneras diferentes y le ofrece salvación, en resumen, por obras. Así pienso. Y la gracia es algo propio del Nuevo Testamento. Y entender este asunto del pacto de gracia nos va a ayudar a entender que Dios ha tratado con gracia al hombre a través del Antiguo Testamento y que de manera muy específica la salvación, la reconciliación de ese enemigo con Dios ha de ser por gracia mediante la fe. Esta doctrina del pacto de gracia nos enseña que la salvación a través de la antigua dispensación y la nueva dispensación, a través del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, es por sola gracia. Ustedes como iglesia bíblica conocen eso, sola gracia. Así que no tenemos que pensar y decir, en el Antiguo Testamento la salvación era por obras, por cumplir la ley, la ley más los sacrificios, entonces uno era salvo. No es así. Así que es por sola gracia, por medio de la sola fe y en base de Cristo solamente. Cristo es el único Salvador y no hay más que otro. No hay otro Salvador. Él es el único que salva, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Estos son los detalles más básicos que tenemos que entender. Así que vamos a definir lo que es el pacto de gracia. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del pacto de gracia? Estamos diciendo que Dios promete salvación al hombre, que Dios promete la salvación al hombre por gracia mediante la fe en el Señor Jesucristo. Esa es la promesa. O sea, Dios promete la salvación al hombre por gracia mediante la fe en el Señor Jesucristo. Eso es lo que estamos diciendo. Dios promete, Dios salva por gracia al hombre mediante la fe en el Señor Jesucristo. Y esa promesa vemos en toda la Biblia en realidad, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero también el cumplimiento de esta promesa vemos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Dicho de otra manera, Dios salvó a las personas en el Antiguo Testamento por gracia mediante la fe en el Señor Jesucristo. Y en el Nuevo Testamento, Dios salva a las personas por gracia mediante la fe en el Señor Jesucristo. Eso es lo que estamos diciendo. Así que es muy importante que entendamos este detalle, queridos hermanos. Dicho eso, vayamos entonces a Génesis capítulo 3, versículo 15 y veamos un poco este pasaje. Veamos un poco este pasaje. Aquí nosotros podemos ver, en este pasaje nosotros podemos ver esta promesa de Dios de salvación. Esta promesa magnífica de Dios de salvación. Génesis 3:15. Obviamente este era
parte del plan eterno de Dios en realidad. Ya era parte del plan eterno de Dios. Antes de analizar este versículo, quisiera que dejar en claro ese asuntito. Algunos piensan así: Dios crea al hombre, luego el hombre cae en el pecado. Dios no sabía que iba a caer porque todavía no había visto. Y como ha caído, entonces como que Dios quedó sorprendido por la caída y como que estaba en apuros y entonces comenzó a hacer otro plan. No es así. Dios nunca puede estar en apuros. Dios nunca aprende porque Él sabe todo. ¿Y por qué sabe todo? Porque Él hizo el plan en realidad. Así que no es algo, digamos, que sorprendió a Dios este asunto de la caída. Era parte del plan para su propia gloria en realidad. Y miren cómo Dios hace la promesa de salvación. En el contexto nosotros podemos ver que Dios es el que toma la iniciativa en primer lugar. Dios es el que toma la iniciativa en primer lugar. El hombre dejó de estar en este estado de amistad con Dios y pasó a este lado y pasó a estar en ese estado de enemistad o enemigo de Dios. A ese estado el hombre ha pasado. Ahora, ¿cómo Dios trata? En primer lugar, Dios toma la iniciativa de restaurar al hombre. Esto es algo muy importante y fundamental. La salvación, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, no comienza con el hombre, comienza con Dios. ¿Quién busca a quién? ¿Dios es el que busca al hombre o es el hombre que busca a Dios? Dios es el que busca al hombre. No fue Adán que buscó a Dios. Más bien él seguía escapando y escapando y escapando de Dios y ocultándose. Eso es porque ahora vino a ser enemigo de Dios en realidad. Y esa es la razón por lo que el hombre lo que hace es apartarse cada día más y más y más de Dios. Si el hombre a partir de la caída sabe algo y tiene mucha habilidad en algo, es en huir y escaparse de Dios y rebelarse contra Él constantemente. Ese es su estado, esa es su naturaleza. En eso consiste el pecado original, en no querer, no poder acercarse a Dios en arrepentimiento y fe. Así que Dios es el que toma la iniciativa. Eso no es algo que aparece en el Nuevo Testamento solamente, ya en el Antiguo Testamento. ¿Quieres probar que para que el hombre sea salvo, el que da el primer paso es Dios? Vaya a Génesis capítulo 3. Ahí está, cuando el hombre ha caído, Dios es el que da el primer paso y viene en busca del hombre. No es el hombre quien toma la iniciativa, es Dios. Recuerden, antes había un pacto entre Dios y el hombre, como que ahora hay un pacto entre el hombre y el diablo. O sea, el hombre y el diablo ahora son amigos. Pero miren lo que dice el versículo 15. Y pondré enemistad. Es como si Dios estaría diciendo al enemigo: tú has hecho que el hombre sea tu amigo. Y como que hay un pacto de amistad entre ti, Satanás, y el hombre. Pero Dios promete romper ese pacto de amistad entre el hombre y el diablo. Romper ese pacto de amistad entre el hombre y el diablo. Y el hombre entonces tiene la esperanza de otra vez ser amigo de Dios en realidad. Dios promete acabar con esa amistad entre el hombre y Satanás. Dios es el que promete, no el hombre. Por eso dice: pondré enemistad entre ti y la mujer. Dice después, dice: entre tu simiente y la simiente
suya. O sea, habla de una victoria en este pasaje también. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios promete aquí la victoria sobre el enemigo y sobre lo que él ha traído a la raza humana. Volverlo al hombre en enemigo de Dios y hacerlo amigo de él mismo en realidad. Pero también nos enseña en este versículo que la simiente de la mujer en esta tarea de destruir las obras del enemigo sufriría una herida. Por eso dice, y tú le herirás en el calcañar. Pero aunque el Mesías sufriría eso, él tendría la victoria sobre el enemigo. Así que, en resumen, nosotros podemos ver la promesa de un Salvador aquí. La promesa de un Salvador victorioso. La promesa de un Salvador que viene de la mujer. La promesa de un Salvador que viene a destruir, a herir la cabeza de la serpiente. Este asunto es muy importante. Hemos dicho que Adán tenía la tarea de guardar ese santuario en donde Dios le había puesto, el jardín de Edén. Y Adán tenía la responsabilidad de herir la cabeza de la serpiente ahí en el jardín de Edén. Y ese era su trabajo, esa era su tarea. Pero no pasó eso. Nosotros hemos visto que en realidad Satanás ha triunfado en un sentido y lo convirtió al hombre en su amigo. Pero donde Adán fracasó, este simiente de la mujer tendría victoria. Aquello que Adán no pudo hacer, Cristo lo haría. Esa simiente de la mujer. Por eso dice él, herirá en la cabeza. Así que nosotros, como ya les mencioné, aquí podemos ver el triunfo garantizado del Mesías, de Cristo, sobre la serpiente. Así como decía un pastor, nosotros tenemos un Salvador poderoso. Un Salvador poderoso. No tenemos un Salvador débil, un Salvador sin fuerzas, un Salvador que es capaz o que puede ser derrotado. Así no es nuestro Salvador. Aquí se promete triunfo, aquí se promete victoria, aquí nos habla de un Salvador que Dios ha prometido y que traería una salvación. Y ese Salvador sería todopoderoso y victorioso en realidad. Y nosotros podemos ver el triunfo del Señor en el Nuevo Testamento. El cumplimiento de esta promesa en el Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo, así como el primer Adán fue tentado ahí en el desierto. Pero allí mismo nosotros vemos el triunfo del Señor Jesucristo. Él venció la tentación. ¿Y dónde lo aplastó la cabeza de la serpiente? Allí en la cruz. Ahí en la cruz. El Señor venció al enemigo. Ahí en la tentación, en el desierto, el Señor dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. A Él únicamente rendirás el culto. Y el Señor finalmente venció en la cruz. Y luego, después de morir, Él resucitó. Y con su resurrección demostró ser el Salvador justo, el Salvador santo, el Salvador todopoderoso. Y que trajo una salvación segura para siempre, para toda su
familia. Ahora, esta salvación y este salvación, se ve a través de todo el Antiguo Testamento en forma de figuras, en forma de tipos, en forma de instituciones, en forma de personajes que fungen como esos elementos que apuntan a este Salvador en realidad. Así que, mis hermanos, en resumen, nosotros podemos ver en ese pacto de gracia a Dios prometiendo la salvación por fe, por gracia, y la fe, como mencionamos, en el Señor Jesucristo. Y esta promesa de Salvador, esta promesa de salvación, se refleja a través o se enseña a través de todo el Antiguo Testamento. Esto nos tiene que llenar de gozo y de alegría. Esto nos tiene que llevar a la adoración a Dios. ¿Por qué? Porque podemos decir que nosotros, siendo enemigos, tenemos la esperanza de ser reconciliados con Dios. Siendo enemigos suyos, tenemos esa esperanza gloriosa, esa dicha gloriosa de ser reconciliados con Dios. Ahí está la promesa de salvación, por gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Ahora la pregunta es también lo siguiente aquí. A partir de este punto en adelante, toda la raza humana vuelve a ser amigo de Dios. A partir de este momento en adelante, ¿toda la raza vuelve a ser amigo de Dios? No. ¿Quiénes son los amigos de Dios? Los que creen. Los que creen y los que se arrepienten de sus pecados. ¿Y toda la raza humana se arrepiente? No. Adán tenía 2 hijos al principio, Caín y Abel. Uno era enemigo de Dios y el otro era amigo de Dios. Y así la historia, desde Génesis hasta Apocalipsis, se ve los hijos de Dios y los hijos de la oscuridad. Ahí en Génesis capítulo 4, nosotros vamos a poder ver la descendencia de la oscuridad, y en el capítulo 5 vamos a ver la descendencia piadosa. O sea, a partir de este momento en adelante, hay esos 2 pueblos. Por todo el Antiguo Testamento. Y no hay más otros pueblos. No hay un terreno neutral. El pueblo de Dios y el pueblo del enemigo. Los amigos de Dios y los amigos de Satanás. Así va esas 2 líneas hasta el libro de Apocalipsis en realidad. Y hay una lucha entre estos 2 pueblos. Entre los enemigos de Dios y los amigos de Dios. Los enemigos de Dios odian a Dios, pero también odian a su pueblo. Cuando seguimos avanzando en la historia y llegamos a Abraham, a este punto, llegamos a Abraham, y de Abraham viene un pueblo llamado Israel. En este pueblo, ¿todos los israelitas eran verdaderamente hijos de Dios, amigos de Dios? No. Eso es un detalle muy importante a tomar. No todos los israelitas eran hijos de Dios, no todos. ¿Todos los que salieron de Egipto eran verdaderamente hijos de Dios? No. A veces pensamos que el asunto es así, que todos los que salieron de Egipto eran ya salvos, automáticamente salvos e hijos de Dios. No es cierto eso. Dentro de los israelitas que estaban peregrinando por el desierto,
No todos eran hijos de Dios. Dicho de otro modo, en la iglesia del Antiguo Testamento, ¿verdad? En la iglesia del Antiguo Testamento habían también trigo y cizaña. Eso es muy importante entender. Eso no es algo, digamos, propio del Nuevo Testamento. Habían peces buenos y peces malos. A veces decimos, ¿cómo? Pero los israelitas salían de Egipto y hijos de Dios y se rebelaron y perecieron. Es que tenemos que estar muy conscientes de eso. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, y en la iglesia del Nuevo Testamento, y nosotros somos parte de eso, ¿será que en este grupo hay trigo y cizaña? Hay también. Así que los enemigos de Dios en el Antiguo Testamento estaban. Ahí desde Génesis capítulo 3 hasta Abraham, estaban ahí. Dentro del pueblo de Israel, habían también enemigos de Dios. Dentro de ese pueblo. Algunos hablan de 3 categorías. Dentro del Israel, de esa nación. Pero también habían otras naciones, ¿verdad? Ahí también habían enemigos de Dios. Y en el Nuevo Testamento es lo mismo. Aquí en Santa Cruz hay muchos enemigos de Dios. Pero aquí también dentro de la iglesia hay enemigos de Dios. Va a llegar un momento, en el final de la historia, el pueblo de Dios va a ser un pueblo puro. Eso fue prometido. Y eso se va cumpliendo. Y se va a cumplir perfectamente o plenamente cuando Cristo venga en gloria. Así que hay esos 2 pueblos. Los hijos de Dios y los hijos del diablo en realidad. En este pacto de gracia hemos dicho que la salvación que Dios promete es por gracia mediante la fe. ¿Cuál sería la condición entonces para ser salvo? Creer y arrepentirse. Esa es la condición. Condición. Y es una condición absolutamente necesaria. ¿Hay salvación sin el arrepentimiento? No. ¿Hay salvación sin fe? No. ¿La fe salva? ¿La fe salva? No. ¿El arrepentimiento salva? No. ¿Quién salva? ¿Cómo salva? Mediante la fe. Por medio de la fe. Así que esa es la condición. Y cuando hablamos de la fe, ustedes ya saben de qué tipo de fe estamos hablando, ¿verdad? ¿Cuáles son los 3 componentes de una fe salvífica? Repitan a ver. ¿Cuáles son los 3 componentes de la fe salvífica? Conocer, creer y exactamente, confiar. Conocer, creer y confiar. Así que esa es la condición que el Señor ha de pedir para la salvación. Pero nosotros entendemos, ¿verdad?, que siendo enemigos de Dios, ni podemos creer, ni podemos arrepentirnos. Y la Biblia dice que aún esas cosas Dios nos da como un regalo. Dios nos da como un regalo. En ese pacto de gracia se dice que ha de haber una lucha. Estos enemigos de Dios no estarían pasivos. Como les dije, no serían enemigos pasivos, sino que activos.
odian a Dios, pero también odian a su pueblo, a su iglesia. El enemigo lo que ha de hacer es que esa promesa de el Salvador no se cumpla. O sea, el enemigo lo que va a hacer es que ese pueblo de donde vendría el Salvador sea destruido. Eso es lo que ha de buscar. Y esa es la historia a través de todo el Antiguo Testamento hoy mismo. Todas las ideologías se toleran, menos el cristianismo bíblico. Hasta los que dicen ser cristianos no toleran el cristianismo bíblico. Eso estaba prometido desde el principio. Vas a ver, cuando tú eres cristiano y cristiano bíblico, aún tus familiares que dicen ser cristianos te van a aborrecer. Eso es algo que se ha prometido. Ahora la pregunta es, ¿cómo Dios controla la maldad de sus enemigos? Cuando nosotros leemos Génesis capítulo 3 para este lado, llegamos a Génesis capítulo 6, lo que nosotros vemos es realmente una terrible, deprimente descripción de la raza humana. Vemos que el pecado ha hecho estragos a los seres humanos. Tanta fue la maldad que solamente un solo hombre halló gracia a los ojos de Dios. Y ese hombre se llama Noé. Toda la raza humana estaba realmente inmerso en el pecado. Era una generación, era una población violenta. De eso nos habla Génesis capítulo 6. De su maldad, de su pecado. Hasta tan extremo en realidad. No era justo. Dice que halló gracia delante de los ojos de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que también él era pecador. Pero halló gracia delante de los ojos de Dios. Y Dios también hace un pacto con Noé. Dios hace un pacto con Noé. Eso encontramos nosotros ahí en Génesis capítulo 9. Ahí está el pacto que Dios hizo con Noé. Capítulo 8 y capítulo 9. Capítulo 8, versículo 20 y en el capítulo 9, versículo 17. El hombre está en el pecado y Dios decide castigar el pecado. Dios viene en juicio. Hasta aquí, esta sería la segunda referencia en que Dios vino en juicio. Cuando Adán y Eva han caído en el pecado, entonces el día del Señor se manifestó y Dios vino para traer juicio. Pero aquí también nosotros vemos en esta historia del diluvio, Noé y el diluvio, justamente eso. Dios viene para destruir, para derramar o para castigar al hombre por sus pecados. Y Él viene en juicio sobre toda la raza humana en realidad. Porque eran todos violentos y pecadores. Y Noé halla gracia delante de los ojos de Dios. Así que el hombre está en el pecado e intentan destruir al pueblo de Dios. Y el objetivo de Satanás es acabar con la simiente de la mujer. O con el simiente de la mujer. Dios, ¿cómo controlaría la maldad del hombre? En un sentido, ahí en la historia con Noé, Dios toma la decisión de controlar la maldad del hombre. Y Dios hace, como hemos mencionado, un pacto con Noé. Génesis capítulo 8, versículo 20 al 22.
Y el Señor percibió, dice, el aroma agradable y dijo el Señor para sí. Él dijo, versículo 21 al 22. No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, y el frío y el calor, y el verano y el invierno, y el día y la noche. Si podemos seguir leyendo en capítulo 9, 1 hasta el versículo 17, ahí nosotros vamos a ver este pacto que Dios hizo con Noé. Y aquí otra vez es Dios tomando la iniciativa. Dios podía haber abandonado al hombre en su maldad, en su pecado, en ese estado de enemistad con él. Y que pueda destruirse como consecuencia de su pecado. Pero no lo hizo. Dios vino en juicio y luego Dios hizo un pacto con Noé. Y en este pacto Dios promete no destruir de nuevo el mundo con el diluvio. Eso es lo que Él promete. Él promete también preservar el ciclo normal de las temporadas. Por eso ahí en el versículo 22 hemos leído lo que el Señor promete. Preservar el ciclo normal de las temporadas. Pero también Dios promete en este pacto frenar la maldad del ser humano. Dios promete frenar la maldad del ser humano. A este pacto también se conoce como el pacto de la gracia común de Dios. Dios, con esas criaturas rebeldes, con esas criaturas que le odian, que le aborrecen, Dios promete mostrar su amor, su gracia común. Así que Dios promete mandarles la lluvia, Dios promete no destruirles, pero también Dios promete frenar la maldad del hombre. Y todo esto con un propósito. El propósito es que la simiente de la mujer pueda venir a este mundo. Cuando nosotros analizamos ahí los hijos de Caín, son tres. Mejor dicho, los hijos de Noé son tres. Sem, Cam y Jafet. ¿Y de cuál de ellos viene el Mesías? ¿De quién? Exactamente. No de Jafet. De Sem. De ahí viene. O sea, dicho de otro modo, el pacto que Dios hizo con Noé frena la maldad de los hombres perversos para garantizar la venida del Mesías, para que en este mundo se desarrolle y crezca el pueblo de Dios en realidad. Así que Dios hace un pacto con Noé y pone también una señal de ese pacto, ¿verdad? Y es el arco iris, ¿verdad? Hoy se usa esos colores, ¿verdad? Con propósitos completamente distintos. Pero Dios puso una señal ahí en el cielo, el arco. Y el arco estaba colgado ahí. Los exégetas dicen que ese arco es un arco de guerra. Y cuando el arco está colgado, eso significa paz. No es que Dios tendría en un sentido soteriológico paz con el mundo. No, eso no es la idea. Pero sí es el compromiso de Dios de no castigar o destruir al hombre a través o con el diluvio. Esa es la promesa en realidad. Y Dios mostraría más bien su gracia común. ¿Y qué es la gracia común? Es el favor general que Dios muestra a todos los hombres. Y gracias a ese favor general que Dios muestra a todos los hombres, Dios refrena la maldad del corazón humano. El hombre podía expresar su maldad a la enésima potencia en realidad.
La vida sería como en los tiempos previos al diluvio, violento, donde realmente el hombre hace la maldad y practica la maldad, pero realmente de manera escandalosa. Pero por este pacto de la gracia común de Dios, por medio de ese pacto que Dios hizo con Noé, que tiene que ver con gracia común, Dios entonces pone freno al hombre en realidad. Y la historia sigue avanzando. Encontramos los descendientes de los hijos de Noé, y la historia comienza a enfocarse en una familia. Y esto tiene que ver con la familia de Abraham. Cuando llegamos nosotros a Génesis capítulo 12, nosotros a partir de este capítulo 12 en adelante, vamos a ver la relación muy especial que Dios tiene con Abraham. Y Dios ha de hacer con él un pacto. A este pacto se llama pacto abrámico. Génesis capítulo 12. Este pasaje, los primeros versículos, realmente es un pasaje, son versículos demasiado importantes. Es el plan que Dios tiene en forma resumida en realidad. Algunos dicen es el resumen de toda la Biblia. Estos versículos, Génesis capítulo 12, versículos 1, 2 y 3. Allí nosotros vamos a ver ya parte de este pacto, las promesas que Dios ha hecho a Abraham en realidad. En la Biblia como que hasta aquí digamos como que la cámara, ¿verdad?, hace un enfoque un poco más amplio, panorámico, pero ahora se centra en Abraham y su descendencia. Abraham y su descendencia. Leamos este pasaje. Este pasaje va a clarificar también este asunto de la promesa de la simiente de la mujer. Y ya nos va a decir muchas cosas más acerca de este asunto. Leamos este pasaje. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la casa y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y luego vemos las promesas. Y haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En este pasaje, como les mencioné, está el plan de Dios. Está el propósito de Dios. Está aquello que Dios quiere hacer. Y otra vez, como estos pactos hablan de la gracia del Señor, el pacto con Noé, pero también luego el pacto con Abraham. O sea, estos pactos hablan de la gracia de Dios. Hablan de ese amor de Dios, de esa misericordia de Dios. En el pacto con Noé hemos visto que Dios es el que toma la iniciativa. Dios es el que muestra su gracia común al hombre. Porque Él está pensando en el desarrollo de su plan, en el desarrollo de su reino. Y va a ser lo mismo en el caso de el pacto que Dios hizo con Abraham. Dios hace pacto con este hombre y el que toma la iniciativa es otra vez Dios, no es el hombre. Y así como Noé halló gracia delante de los ojos de Dios,
Y aquí Abraham halla gracia delante de los ojos de Dios. Abraham era santo y perfecto, ¿merecía que Dios haga este pacto con él? No. Él vivía en Ur de los Caldeos, que era una nación pagana, idólatra, que era una nación de enemigos de Dios en realidad. Pero otra vez Dios toma la iniciativa y otra vez por su gracia de hacer un pacto con él. Y a él le dice, haré de ti una nación grande, yo te voy a bendecir. El Señor le dice, vas a ser de bendición y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora este pacto es un pacto muy, muy importante. Es un pacto que el Señor hace con este hombre, y las promesas que le hace son promesas incondicionales, promesas inmutables, promesas que sí o sí han de cumplirse. Ustedes van a leer en sus casas Génesis capítulo 15, a partir del versículo 9 en adelante. Cuando Dios hace este pacto con Abraham, para que no dude Abraham y esté completamente seguro de que las promesas del Señor se han de cumplir, Dios se compromete bajo juramento cumplir su promesa. Ahí pide a Abraham que traiga animales y se corta el pasto, los animales son cortados y hay una antorcha que pasa por en medio de los animales cortados y eso representa a Dios en realidad. Y Dios es como si dijera ahí, si yo no cumplo lo que te estoy prometiendo, que me cuerten como a estos animales. Dios juró. No necesitaba jurar. Eso no era necesario. Porque es suficiente su palabra. Dios dice una cosa y su palabra es verdad. Pero para que el hombre tenga estas promesas como algo seguro, completamente seguro, Dios juró. Dios ratificó su promesa a través de un juramento. Así que Dios le promete en este pacto que le daría a Abraham tierra. Dios le promete dar a Abraham descendencia. Dios le promete a Abraham esas promesas que son tan maravillosas. Ahora, hablando del cumplimiento de estas promesas, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Dios cumplió esas promesas? ¿Sí o no? Dios prometió una descendencia numerosa. Dios promete tierra. ¿Será que se cumplió estas promesas? Sí. Pero su cumplimiento hay que manejar con mucho cuidado. Hay dos niveles de cumplimiento en realidad de esta promesa. Dios prometió una nación grande en un nivel físico, literal. Se cumple esta promesa. Pero va mucho más allá que eso. Algunos dicen que se cumple en un sentido literal y eso sería tipológico. Pero también se cumple en el sentido más pleno y verdadero estas promesas. Veamos el cumplimiento de esta promesa de la descendencia numerosa que le promete Dios a Abraham en un sentido literal, en un sentido, en un nivel que es literal y que se cumplió. Vayamos al libro de Deuteronomio capítulo 1. Allí nosotros vamos a poder ver
que que esta promesa se cumplió en un nivel, como les dije, que algunos llaman como tipológico, que es una anticipación de que la promesa verdadera de una descendencia verdadera sería real. Dice Deuteronomio capítulo 1, versículo 10. Dice así. Este es el libro del pacto. Versículo 10. Jehová vuestro Dios, dice Dios por medio de Moisés, os ha multiplicado. ¿Eso era prometido? Sí. ¿A quién? A Abraham. En un pacto. Dice, os ha multiplicado. Y he aquí, hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Dios había dicho, ¿verdad? Así como la arena del mar y las estrellas del cielo, así será tu descendencia. En un nivel, eso se cumplió. Pero ¿qué tal el promesa de la tierra? Dios también prometió tierra. Ese pedazo de tierra ahí en Canaán, en Canaán, Dios le prometió. Si nosotros vamos a Josué, capítulo 21, vamos a ver también cómo esta promesa se cumplió. Algunos dicen nunca se cumplió, dicen. En un nivel sí se cumplió. Y la Biblia dice que se cumplió. Josué capítulo 21, versículo 43 al 45. Dice así este pasaje. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme, y fíjense lo que dice, a todo lo que había jurado a sus padres. ¿Y esos padres a quién se referirá? Obviamente a Abraham, a Isaac, a Jacob, porque Dios había ratificado su pacto varias veces. Y dice que el Señor les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había dicho a sus padres, y ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo se cumplió. Así que ahí nosotros podemos ver estas promesas cumpliéndose en un nivel. Lo que básicamente nos enseña estos asuntos es que lo que Dios ha prometido tiene que cumplirse. Se cumplió en un nivel inferior, vamos a decir, tipológico probablemente, pero se va a cumplir en el sentido más pleno en realidad. Y cuando nosotros vemos este asunto, podemos ver también nosotros en el Nuevo Testamento el cumplimiento en realidad más pleno, mucho más glorioso de esta promesa. La nación de Israel y la tierra de Canaán solo eran imágenes, sombras, figuras que señalaban hacia adelante, al cumplimiento pleno, como hemos dicho, de lo que Dios haría, de ese cumplimiento pleno que se prometió a Abraham. Vayamos al libro de Gálatas capítulo 3. Allí nosotros vamos a poder ver esta realidad.
O sea, ¿cómo se cumple de manera plena esta promesa? Gálatas capítulo 3, versículo 16. Allí vemos el cumplimiento pleno de esta promesa, o por lo menos ese cumplimiento pleno ha comenzado y será cumplido plenamente. 3:16. Dice así: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. Y no dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. El Señor le había dicho a Abraham, ¿verdad? En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y esa simiente quién había sido? Cristo Jesús en realidad. El Señor Jesucristo sufrió en la cruz la maldición del pecado, sufrió, llevó la maldición por su pueblo. ¿Para qué? Para que esa promesa hecha a Abraham sea una realidad. Hay una sola manera en que las naciones sean bendecidas. Son sus enemigos las naciones, no se olviden, los cruceños también. Y hay una sola manera, y eso es por Jesucristo, por esa simiente. Y en Él podemos ser bendecidos. Él sufrió en la cruz entonces para darnos bendición, para que esa promesa sea cumplida realmente en toda su magnitud. Ahí en el mismo capítulo, Gálatas capítulo 3, en el versículo 29, nosotros leemos lo siguiente: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Abraham, ¿qué se dijo? Que su descendencia sería numerosa. Eso en un sentido se cumplió en Israel, pero en el sentido más pleno, en el sentido verdadero, se cumple, según lo que dice este pasaje, en Cristo Jesús. Se cumple en la persona del Señor Jesucristo. Nos dice Pablo, vosotros sois de Cristo. Y si vosotros son de Cristo, si eso es verdad, ciertamente descendencia de Abraham sois, o linaje de Abraham sois. Y por lo tanto, herederos de la promesa. Abraham, ¿qué se le prometió? Una nación grande. Somos herederos de esa promesa. No lo digo yo, aquí está, Pablo lo dice. A Abraham se le prometió tierra. De esa promesa nosotros somos los herederos. Aquí Pablo dice, sois herederos según la promesa en realidad. Ahora, ¿Dios le prometió tierra a Abraham? Sí, le prometió tierra. Le prometió un pedazo de tierra. Pero ese pedazo de tierra era con miras a el mundo entero en realidad. Abraham era, dice Pablo, heredero del mundo en realidad. ¿Se cumple esa tierra, esa promesa, la tierra? Sí. Nosotros heredaremos los cielos nuevos y la tierra nueva en realidad. O sea, la verdadera tierra que fluye leche y miel. Nosotros heredaremos ese lugar. En ese lugar el pueblo tenía que disfrutar de la presencia especial de Dios. Tenía que vivir en la presencia de Dios, gozar de Dios, glorificar a Dios. Allí tenían que tenían que disfrutar de la vida. Pero tenían que seguir ciertas
lineamientos, ordenanzas, mandatos que el Señor les había dado. Y nosotros sabemos que no obedecieron. Y otra vez fueron expulsados de esa tierra como Adán. Pero esa promesa verdaderamente se cumple en la iglesia del Señor Jesucristo, quien disfruta de Dios. Así que este pacto de Abraham es un pacto muy, muy fundamental y muy importante. También es un pacto bastante discutido. Hay algunos entendimientos que son un poco diferentes de este pacto. Pero hay algunos otros elementos que son bastante claros, y cuando leemos a la luz del Nuevo Testamento podemos entender fácilmente este asunto de la descendencia, este asunto de la tierra. Algunos lo limitan este pacto completamente a un nivel, digamos, literal, pero a letra muerta, digamos, ¿no? En su cumplimiento. O sea, dicen, a Abraham se le prometió descendencia, así que este pacto tiene que ver con Abraham. Y en ellos tienen que cumplirse literalmente, a letra muerta, tanto la tierra como la descendencia. Aquí no quepa la iglesia, no entra la iglesia, no entra el pueblo de Dios. Esto es Israel y solo ellos en el sentido más literal de la palabra. Si no tendríamos el Nuevo Testamento, quizás estaríamos en una posición un poco difícil. Y podemos decir, me parece que el asunto es así. Aunque este pacto, la promesa, va más allá de un cumplimiento estrictamente literal. Dios se había dicho, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Pueden ver, Dios está mirando más allá de la nación de Israel. En tu simiente. Pero cuando miramos, como hemos mencionado desde el Nuevo Testamento, nosotros vemos que esta promesa tiene un nivel más verdadero o mucho más glorioso es mucho más glorioso en su cumplimiento. Nos dice que nosotros somos los descendientes de Abraham, nosotros somos parte de la simiente de Abraham, y eso tiene que ver con nuestra unión con Cristo en realidad. Somos los herederos de la promesa, y esas promesas se cumplen entonces en la iglesia. Así que tú eres un judío, tú eres un israelita, tú eres parte de la descendencia de Abraham, si tienes la fe de Abraham. Si no tienes la fe de Abraham, aunque seas circuncidado, no eres israelita. De verdad, no eres hijo de Abraham en realidad. Vamos a tener un poco de receso. Muy bien. Oremos para entrar en ese receso. Bendito Padre eterno, te damos gracias, oh Señor, porque en tu palabra podemos ver la promesa de ese Salvador que vendría. Esa promesa, Señor, de bendición en Cristo Jesús. Tú has prometido, Señor, a tu siervo Abraham una descendencia. Y qué gozo, Señor, saber que nosotros somos parte de esa descendencia. Nosotros, Señor, como dice tu palabra, no teníamos esperanza. Sin Dios estuvimos vagando en la oscuridad. Pero a ti te ha placido, Señor, hacernos hijos de Abraham por la fe. Gracias, Padre, por esa bendición. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.